¿Te has preguntado cuánto tiempo vivirás después de los 70 años? La Biblia nos da claves sobre la longevidad, no solo en términos físicos, sino también espirituales. En Éxodo 20:12, Dios nos deja una promesa clara: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Este versículo nos revela que nuestra manera de vivir influye en nuestra longevidad. Pero existen señales concretas que indiquen cuántos años podríamos vivir después de los 70. Hoy exploraremos 15 señales que la Biblia menciona sobre la vida prolongada y el propósito divino detrás de cada año que se nos concede. Al final de este video comprenderás si hay indicadores en tu vida que señalen una larga existencia según los principios de Dios. ¿Estás listo para descubrirlo? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre la vida y la muerte, sobre los días que le han sido concedidos y sobre el propósito que encierra cada aliento. La Biblia nos revela que la longevidad no es solo una cuestión biológica, sino que está profundamente ligada a los principios espirituales que rigen el universo. En Éxodo 20:12, Dios nos deja una promesa poderosa: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esta afirmación no es simplemente una recomendación moral, sino una clave para comprender el misterio de la vida prolongada. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Acaso Dios ha establecido señales que indican si una persona vivirá más allá de los 70 años? Desde la antigüedad, los hombres y mujeres que caminaron con Dios experimentaron la manifestación de esta promesa en sus vidas. Matusalén, conocido por haber vivido 969 años, es un claro ejemplo de que la longevidad puede ser una bendición concedida por Dios a aquellos que permanecen fieles a su propósito. Sin embargo, la Escritura también nos muestra que no todos gozan de esta bendición, pues hay quienes por su rebeldía ven sus días acortados. Salmos 90:10 nos dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80, pero la mayor parte de ellos son solo fatiga y miseria, porque pasan pronto y volamos. Aquí encontramos una realidad ineludible. La vida tiene un límite, pero dentro de ese límite hay quienes reciben la gracia de prolongar sus días más allá de lo esperado. La longevidad no es un accidente ni una simple casualidad. En la Biblia encontramos patrones, señales y promesas que revelan el destino de aquellos que caminan en los caminos de Dios. La historia de Caleb nos ofrece un testimonio extraordinario sobre este principio. Mientras que toda una generación pereció en el desierto por su incredulidad, Caleb permaneció fuerte y vigoroso incluso a los 85 años. En Josué 14:10-11, él mismo testifica: han pasado ya 45 años desde que el Señor le dijo a Moisés que me daría esta tierra. Y aquí estoy hoy, con 85 años de edad, todavía tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Su fuerza no solo era física, sino espiritual. Su fe inquebrantable y su determinación de seguir al Señor sin vacilar lo convirtieron en un ejemplo de longevidad bendecida. Cuando observamos la palabra de Dios, notamos que la obediencia a sus principios no solo trae bendición espiritual, sino también salud y longevidad. Proverbios 3:1-2 lo expresa claramente: hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz y prosperidad. La relación entre la obediencia y la extensión de la vida es un tema recurrente en la Escritura. Quienes honran a Dios con su vida, quienes eligen la justicia sobre la maldad, quienes cultivan un corazón agradecido y humilde, son aquellos que, según la Biblia, tienen mayores probabilidades de ver multiplicados sus días sobre la tierra. El rey Ezequías es un testimonio impresionante de cómo Dios puede prolongar la vida de aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. En 2 Reyes 21:6 se nos relata que Ezequías se enfermó de muerte
y el profeta Isaías le anunció que su tiempo había llegado. Sin embargo, Ezequías oró con fervor, clamando a Dios por misericordia, y Dios respondió a su oración, concediéndole 15 años más de vida. Este acontecimiento nos revela que la oración, la fe y el arrepentimiento pueden cambiar el curso de nuestra historia. No se trata únicamente de biología, sino de una conexión directa entre la espiritualidad y la cantidad de días que nos son otorgados. Muchos se preguntan si existen señales que indiquen si una persona vivirá más allá de los 70 años, y la Biblia nos da respuestas. No se trata de adivinación ni de superstición, sino de reconocer los patrones divinos que han sido establecidos desde la creación. En Deuteronomio 30, 19, 20, Dios deja en claro que cada persona tiene una decisión que tomar. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Este pasaje revela que nuestras elecciones tienen un impacto directo en nuestra longevidad. No solo se trata de evitar los peligros físicos, sino de vivir alineados con la voluntad de Dios, pues es en esa alineación donde encontramos la verdadera fuente de vida. Hay quienes, sin saberlo, ya reflejan en su vida señales de longevidad. Son personas que al mirar atrás pueden ver la mano de Dios, librándolos de accidentes, enfermedades o situaciones que pudieron haberles arrebatado la vida antes de tiempo. En Salmos 91, 16, Dios hace una promesa que resuena con poder. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. La protección divina es un factor determinante en la cantidad de años que una persona vive. Aquellos que han experimentado milagros inexplicables, aquellos que han sido librados en circunstancias donde otros perecieron, pueden estar presenciando el cumplimiento de esta promesa en sus vidas. Pero la longevidad no es solo cuestión de cuántos años se viven, sino de cómo se viven. En la Biblia, los años prolongados están ligados al cumplimiento del propósito divino. Moisés vivió 120 años, pero cada etapa de su vida estuvo marcada por un propósito claro. A los 40 años fue llamado a liderar al pueblo de Israel. A los 80 comenzó su misión de liberación y hasta el final de sus días permaneció fuerte y lúcido. Deuteronomio 34, 7 nos dice: Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y su vigor nunca se agotó. Este versículo nos muestra que la longevidad en Dios no es simplemente una acumulación de años, sino una vida vivida con propósito, con energía, con visión clara hasta el último momento. Al analizar estos principios, nos damos cuenta de que la longevidad no es una cuestión del azar. La Biblia nos enseña que hay factores espirituales, emocionales y físicos que influyen en los años que una persona puede alcanzar. La gratitud, por ejemplo, es una característica recurrente en aquellos que viven largas vidas. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz interior es un elemento clave en la longevidad. El estrés, la ansiedad y el rencor acortan los días, pero la paz que proviene de Dios guarda el corazón y extiende los años. A lo largo de la historia se han documentado casos de personas que, sin explicación científica, han vivido más allá de lo esperado. Muchos de ellos comparten una fe inquebrantable, un propósito definido y una vida de servicio a los demás. No es coincidencia que quienes entregan su vida a Dios y caminan en obediencia experimenten una plenitud que trasciende el tiempo. En Isaías 40:31 se nos da una promesa que resume este principio: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán
y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este es el secreto de una vida larga y plena: esperar en Dios, confiar en sus caminos y vivir con la certeza de que cada día es parte de un plan divino. A lo largo de la historia, Dios ha dejado señales para revelar sus planes a aquellos que buscan su voluntad. La longevidad, lejos de ser un asunto del azar, está íntimamente ligada a principios espirituales establecidos en las Escrituras. Quienes han caminado en obediencia han visto sus días multiplicados, mientras que aquellos que han despreciado la sabiduría divina han acortado su tiempo en la tierra. En las páginas de la Biblia se encuentran indicios claros de que la vida prolongada no solo es posible, sino que es el reflejo de una existencia alineada con los propósitos de Dios. Las señales que revelan si una persona vivirá más allá de los 70 años no son el resultado de suposiciones humanas, sino verdades que han sido establecidas desde tiempos antiguos. La primera de ellas se encuentra en el temor del Señor. Proverbios 10:27 declara con claridad: el temor del Señor aumenta los días, pero los años de los impíos serán acortados. Este principio se repite a lo largo de la Escritura, pues el respeto, la reverencia y la obediencia a Dios traen consigo bendiciones que impactan incluso la duración de la vida. Aquellos que caminan en el temor del Señor no solo son guardados del peligro, sino que reciben fortaleza, dirección y una existencia plena que se extiende conforme a la voluntad divina. Otro indicio se halla en la justicia. La vida del justo está marcada por la estabilidad, la paz y la rectitud, características que no solo generan un impacto espiritual, sino que se reflejan en la salud y la vitalidad. Salmos 92, 12, 14 describe este principio con gran claridad. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Estas palabras no solo hablan de una bendición espiritual, sino de un estado de plenitud que se extiende hasta la ancianidad. En la historia de la humanidad, la obediencia a los principios divinos ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Deuteronomio 6:2 presenta una promesa clara: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. El cumplimiento de la voluntad de Dios no es solo una cuestión de devoción, sino una clave que determina la extensión de la vida. A lo largo de la Escritura, los ejemplos son contundentes. Aquellos que siguieron sus mandamientos vieron la bendición de días largos, mientras que quienes los ignoraron enfrentaron consecuencias irreversibles. El control de la lengua es otra señal que la Biblia menciona como indicativo de una vida prolongada. Proverbios 13:3 advierte: el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La prudencia en el hablar no es solo una manifestación de sabiduría, sino un principio que protege a la persona de conflictos, enemistades y situaciones que podrían poner en riesgo su bienestar. Quienes dominan sus palabras evitan caer en trampas que acortan su vida, mientras que los imprudentes se exponen a consecuencias destructivas. El respeto por la autoridad también está relacionado con la longevidad. Romanos 13:1-2 señala: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quienes viven en constante rebelión no solo desafían el orden divino, sino que se colocan en situaciones de peligro. La sumisión a la autoridad no significa aceptar injusticias,
sino reconocer que el respeto y la prudencia preservan la vida. La paz interior es otra señal revelada en la Escritura. Proverbios 14:30 declara: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Un espíritu tranquilo y confiado en Dios se traduce en bienestar físico y mental. La ansiedad, el rencor y la amargura consumen la vida, mientras que la confianza en el Señor otorga estabilidad y salud. Aquellos que confían en Dios, que descansan en su voluntad y que no se dejan dominar por la preocupación, experimentan una existencia más plena y prolongada. El amor por la sabiduría es otro indicio que la Biblia menciona. Proverbios 3:16, refiriéndose a la sabiduría, dice: larga vida hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La búsqueda de la verdad, el deseo de aprender y la aplicación de la sabiduría en la vida diaria conducen a la prosperidad y a la longevidad. Quienes desprecian el conocimiento y actúan con necedad se exponen a situaciones que pueden acortar su existencia, mientras que los prudentes encuentran caminos de vida. La generosidad también es una señal vinculada a la extensión de los días. Proverbios 11:25 afirma: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Aquellos que viven con un corazón dispuesto a dar, a ayudar y a bendecir a otros, experimentan el favor de Dios en todas las áreas de su vida. La generosidad no solo es recompensada con provisión, sino también con salud, bienestar y una vida larga y fructífera. El dominio propio es otro aspecto que influye en la longevidad. Proverbios 25:28 compara la falta de control con una ciudad en ruinas. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre que no domina su espíritu. La templanza protege de decisiones impulsivas que pueden traer destrucción. Quienes actúan con prudencia, moderación y autocontrol evitan caminos peligrosos que podrían costarles la vida. La gratitud es otro elemento que la Biblia presenta como clave para una vida prolongada. Primero Tesalonicenses 5:18 exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón agradecido no se amarga, no se llena de resentimiento ni de desesperanza. La gratitud es una fuente de fortaleza que permite enfrentar las adversidades con una perspectiva de fe y confianza en Dios. A lo largo de las Escrituras, la relación entre la vida prolongada y la obediencia a los principios divinos es innegable. La longevidad no es solo una cuestión de genética o de circunstancias externas, sino una manifestación de la bendición de Dios sobre aquellos que caminan en sus caminos. Cada señal mencionada en la palabra refleja una verdad profunda. La vida es un regalo y su duración está íntimamente ligada a la manera en que se elige vivir. Quienes reconocen estas señales y alinean su vida con los principios de Dios experimentan la paz, la protección y la plenitud que provienen de Él. Cada día que se les concede no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de una existencia que ha sido edificada sobre fundamentos eternos. La Escritura es clara en este aspecto. El temor del Señor, la justicia, la obediencia, la prudencia y la paz interior son elementos que conducen a una vida plena y prolongada. Dios ha dejado estas señales para aquellos que desean descubrir el propósito de su existencia y caminar en la plenitud de sus promesas. Desde el principio, la palabra de Dios ha revelado que la vida del hombre no solo está determinada por los años que le han sido asignados, sino también por las decisiones que toma a lo largo del camino. La Escritura advierte con claridad que así como hay señales de longevidad y bendición, también existen caminos que conducen a una vida más corta. En la historia de la humanidad han sido muchos los que, por ignorar los principios divinos, vieron sus días acortados antes de tiempo. Dios no oculta esta realidad, sino que la expone con el propósito de que cada persona pueda tomar decisiones sabias y caminar bajo su protección. El libro de Proverbios muestra cómo ciertos comportamientos pueden traer consecuencias devastadoras
En Proverbios 10:27 se dice: el temor del Señor aumenta los días, pero los años de los impíos serán acortados. Este principio se refleja en quienes rechazan la instrucción divina y optan por vivir conforme a su propia sabiduría. La insensatez no solo trae sufrimiento, sino que coloca a la persona en situaciones de peligro. En Deuteronomio 30:19, Dios mismo presenta una elección clara. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tus descendientes vivan. Las decisiones no solo afectan el presente, sino que pueden determinar la duración de la vida. La rebelión es uno de los caminos que pueden llevar a una vida truncada. En la historia de los israelitas, aquellos que desobedecieron a Dios en el desierto no pudieron entrar en la tierra prometida y murieron antes de tiempo. Números 14:29 contiene un juicio contundente. En este desierto caerán sus cadáveres, todos los censados de entre ustedes, de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. Esta advertencia muestra que la rebeldía contra Dios no es solo un acto de desobediencia, sino una elección que puede tener consecuencias definitivas. La Escritura es clara al señalar que quienes rechazan la instrucción divina se exponen a perder la protección que prolonga los días. El desprecio por la corrección es otro de los factores que pueden acortar la vida. En Proverbios 15:10 se declara: la disciplina es molesta para quien abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. La necedad impide que una persona rectifique su camino, llevándola a caer en errores que pueden resultar fatales. La historia del rey Saúl ilustra este principio con claridad. Después de haber sido elegido por Dios, su corazón se apartó de la obediencia y cayó en un estado de arrogancia y desobediencia que lo llevó a un final prematuro. 1 Samuel 31:4 narra su muerte en batalla, cuando al verse rodeado terminó quitándose la vida. Su historia es un recordatorio de que el rechazo a la dirección de Dios puede conducir a un desenlace trágico. El orgullo es otro factor que la Biblia advierte como peligroso para la vida. Proverbios 16:18 dice: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La historia del rey Nabucodonosor es una demostración clara de este principio. En Daniel 4 se relata cómo su arrogancia lo llevó a ser humillado hasta el punto de perder la razón. Aunque más tarde fue restaurado, su historia muestra que la soberbia puede llevar a consecuencias severas. La Escritura enseña que quienes se exaltan a sí mismos, ignorando la soberanía de Dios, terminan cayendo en ruina. El descuido del cuerpo y la indulgencia en excesos son advertencias que aparecen a lo largo de la Biblia. En Proverbios 23, 20, 21 se señala: no te juntes con los bebedores de vino, ni con los glotones de carne, porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y el sueño los hará vestir harapos. La falta de control en la alimentación, el abuso de sustancias y la falta de moderación pueden llevar a enfermedades y consecuencias que acortan la vida. La Escritura no solo habla de la salud espiritual, sino también de la responsabilidad de cuidar el cuerpo, pues en 1 Corintios 6, 19, 20 se recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser honrado. El enojo descontrolado es otro factor que puede afectar la longevidad. En Proverbios 29, 22 se advierte: el hombre iracundo provoca peleas y el violento multiplica sus transgresiones. La ira no solo afecta a las relaciones, sino que puede llevar a decisiones impulsivas y destructivas. Caín, en Génesis 4, es el primer ejemplo de cómo el enojo no controlado condujo a un acto irreversible. Su furia lo llevó a asesinar a su hermano Abel, trayendo sobre su vida una maldición que lo marcó para siempre. La falta de dominio propio en el carácter puede colocar a una persona en situaciones que comprometen su seguridad y bienestar. El amor al dinero es otro de los peligros que la Biblia menciona en relación con la vida. En 1 Timoteo 6, 9, 10 se advierte:
Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La búsqueda descontrolada de riquezas ha llevado a muchos a tomar caminos peligrosos, a involucrarse en prácticas deshonestas o a exponerse a riesgos innecesarios. El uso irresponsable de la lengua es otro de los aspectos que pueden acortar la vida. En Santiago 3:6 se afirma: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La calumnia, la murmuración y las palabras irresponsables pueden traer enemistades, conflictos e incluso consecuencias físicas. En el libro de Esther, Amán es un ejemplo de cómo las palabras llenas de malicia pueden llevar a la destrucción. Su deseo de acabar con el pueblo judío lo llevó a tramar una conspiración contra Mardoqueo, pero su propia trampa terminó volviéndose en su contra y su vida fue cortada de manera abrupta. El menosprecio por la santidad es otro factor que la Escritura advierte. En Hebreos 12:14 se insta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La impureza, el desprecio por los mandamientos de Dios y la vida desordenada pueden traer consecuencias que afectan no solo la vida espiritual, sino también la física. En el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra, su corrupción los llevó a un juicio que terminó con su total destrucción. Génesis 19 muestra cómo su desprecio por la justicia de Dios resultó en su ruina. Las Escrituras dejan en claro que cada decisión tiene consecuencias. La obediencia y el respeto por los principios divinos conducen a una vida de paz, protección y longevidad, mientras que el rechazo de estas verdades abre la puerta a caminos de destrucción. Dios ha dado advertencias no para infundir temor, sino para guiar a su pueblo hacia una vida llena de propósito y bendición. La vida no es solo una cuestión de años, sino de la manera en que se vive. Aquellos que eligen la senda de la sabiduría encuentran seguridad en cada paso, mientras que quienes desprecian la instrucción divina se colocan en un camino incierto. La Biblia no deja lugar a dudas. La obediencia, la prudencia y el temor del Señor son la clave para una existencia plena y prolongada. La conexión entre la fe y la salud ha sido un principio inquebrantable desde los tiempos antiguos. La Escritura revela que la vida no solo depende del bienestar físico, sino que está profundamente ligada a la paz interior, la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. La relación entre el espíritu y el cuerpo es innegable, pues lo que habita en el corazón se refleja en la condición del hombre. La preocupación, la desesperanza y el pecado traen consigo enfermedad y desgaste, mientras que la paz, la fe y la comunión con Dios conducen a fortaleza y días prolongados. En Proverbios 3, 7, 8 se advierte: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y fortaleza para tus huesos. Aquí yace un principio que ha sido probado a lo largo del tiempo. La vida en obediencia a Dios no solo protege el alma, sino que también preserva la salud. Las Escrituras contienen numerosas promesas de bienestar para aquellos que depositan su confianza en el Señor. Isaías 40:31 proclama: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La vitalidad no es simplemente el resultado de buenos hábitos, sino una bendición que proviene de la relación con Dios. Aquellos que viven preocupados, dominados por la ansiedad o llenos de temor desgastan sus cuerpos, mientras que quienes descansan en la soberanía divina encuentran fuerzas incluso en los momentos más difíciles. El peso de la angustia consume la vida, pero la confianza en Dios la extiende. Filipenses 4, 6, 7 enseña que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y la mente, protegiendo a la persona de aquello que carcome el cuerpo desde dentro. El impacto de la gratitud y la adoración en la salud es otro principio revelado en la palabra. En Salmo 103, 2, 5 se declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del sepulcro, el que te corona de amor y misericordia, el que sacia de bien tu vida para que te rejuvenezcas como el águila. La alabanza no es solo una expresión de fe, sino un canal de restauración y fortaleza. La Escritura revela que cuando el pueblo de Dios elevaba adoración en medio de las dificultades, las cadenas se rompían, la presencia divina descendía y el cuerpo encontraba sanidad. La gratitud y la alabanza alejan el temor, disipando la carga de la preocupación y llenando el espíritu de vida. El dominio propio también es un factor clave en la longevidad. La moderación en el comer, el descansar de manera adecuada y la disciplina en la vida diaria son aspectos que la Biblia menciona como esenciales para mantener la salud. En 1 Corintios 9:25 se afirma: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La templanza es una señal de sabiduría, pues quien sabe controlar sus deseos evita caer en excesos que dañan el cuerpo. En Proverbios 25:16 se advierte sobre los peligros de la glotonería y la indulgencia desmedida, recordando que aún lo que es bueno, cuando se consume en exceso, puede convertirse en causa de enfermedad. El descanso es otro principio bíblico que impacta directamente en la salud. Génesis 2:2 muestra que Dios mismo estableció el descanso como parte del orden de la creación, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. El cuerpo humano no fue diseñado para el agotamiento constante, sino para funcionar en equilibrio. El descanso no es un lujo, sino una necesidad establecida por el Creador. La fatiga crónica no solo afecta la energía, sino que debilita el sistema inmunológico, volviendo al individuo más vulnerable a enfermedades. La falta de reposo desgasta la mente y el cuerpo, mientras que aquellos que entienden la importancia de detenerse para renovar sus fuerzas encuentran una vida más plena y prolongada. El poder del perdón en la salud es otro de los aspectos que la Biblia enfatiza. En Mateo 6, 14, 15, Jesús declara: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El resentimiento y la amargura son veneno para el alma y el cuerpo. La falta de perdón no solo rompe la comunión con Dios, sino que también afecta el bienestar físico, generando estrés, enfermedades psicosomáticas y desgaste emocional. La Escritura enseña que el perdón libera, sana y restaura. No es solo una decisión espiritual, sino un acto que repercute en la salud integral del individuo. La obediencia a los mandamientos de Dios es una fuente de protección para la vida. En Éxodo 15:26 se proclama: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y obedeces sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. La fidelidad a los principios divinos no es solo un asunto moral, sino una clave para vivir en plenitud. Aquellos que caminan en justicia son guardados de males que podrían robarles la paz y la salud. El compañerismo y la comunidad también desempeñan un papel fundamental en la vida prolongada. En Eclesiastés 4, 9, 10 se afirma: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante.
La soledad y el aislamiento han sido identificados como factores que afectan la salud mental y física. Dios diseñó a los seres humanos para vivir en comunidad, apoyándose unos a otros, edificándose mutuamente y fortaleciendo sus vidas en la fe. Quienes cultivan relaciones saludables y rodean su vida de personas que los edifican, encuentran alegría y estabilidad. El servicio a los demás es otro aspecto que la Biblia relaciona con una vida plena. En Isaías 58, 10 o 11 se dice: si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del afligido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre. En los tiempos de sequía saciará tu alma y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. La generosidad no solo trae recompensa espiritual, sino que produce gozo, propósito y bienestar. Quienes viven con un corazón dispuesto a dar, experimentan una satisfacción que renueva sus fuerzas y prolonga sus días. El temor del Señor es la base de todo. En Proverbios 9, 10 y 11 se proclama: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. La reverencia a Dios no solo guía a una vida de propósito, sino que también otorga protección y prolonga los años. La sabiduría divina conduce por caminos de paz, alejando del peligro, del pecado y de todo aquello que acorta la vida. El vínculo entre la fe y la salud no es un concepto abstracto, sino una verdad que ha sido establecida desde la creación. La Escritura muestra que la vida no es simplemente el resultado de la biología, sino que está directamente conectada con el Espíritu. Quienes eligen confiar en Dios, vivir en obediencia, practicar el dominio propio, cultivar la gratitud y caminar en amor, experimentan una fortaleza que trasciende el tiempo. Dios no solo es el dador de la vida, sino también el sustentador de los días de aquellos que en Él confían. Desde el principio de la humanidad, la Biblia ha mostrado que la longevidad no es solo una cuestión de fortaleza física, sino el reflejo de un propósito divino. Aquellos que han vivido más allá del promedio en las Escrituras no lo hicieron por casualidad ni por mérito propio, sino porque Dios así lo dispuso para cumplir sus planes. Cada uno de ellos fue preservado, fortalecido y sostenido a través de los años, no solo para disfrutar de una vida larga, sino para ejercer una influencia que trascendiera generaciones. En sus historias se encuentra un patrón claro. La longevidad no es simplemente el resultado de hábitos saludables o circunstancias favorables, sino la manifestación de una vida alineada con la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia es Matusalén, quien vivió 969 años. Génesis 5:27 menciona su edad como la más avanzada registrada en la Escritura. Su vida no fue una simple acumulación de años, sino una señal de la paciencia y el plan de Dios. En su tiempo, el mundo se acercaba al juicio del diluvio, y su existencia parecía extenderse como un testimonio de la misericordia divina antes de que el castigo llegara a la tierra. Su longevidad no solo fue un fenómeno biológico, sino una manifestación del tiempo que Dios le concedió a la humanidad antes de ejecutar su juicio. Otro caso extraordinario es el de Noé, quien vivió 950 años. Génesis 6:9 lo describe como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, alguien que caminó con Dios en una época de corrupción y violencia. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en la maldad, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y fue escogido para preservar a la humanidad y a las especies vivientes a través del arca. Su longevidad le permitió ser testigo de un cambio radical en la historia del mundo y convertirse en un instrumento de renovación. Su vida prolongada no fue fortuita, sino parte de un diseño divino.
para cumplir una misión que trascendió su tiempo. Abraham es otro ejemplo de longevidad con propósito. Génesis 25:7 indica que vivió 175 años, una vida marcada por la fe, la obediencia y el cumplimiento de una promesa. Su historia no solo es la de un hombre que recibió bendiciones materiales, sino la de alguien que se convirtió en el padre de una nación. Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y cada año que vivió fue testimonio de esa fidelidad divina. Su longevidad permitió que viera el cumplimiento de la promesa en su hijo Isaac, y aunque no presenció la plenitud de la nación que surgiría de él, su vida extendida fue la garantía de que Dios estaba edificando algo más grande que su propia existencia. Moisés vivió 120 años, pero su historia revela que su vitalidad no dependió solo del tiempo, sino de la fortaleza que Dios le concedió hasta el final. Deuteronomio 34:7 enfatiza que al morir sus ojos no se habían oscurecido ni su vigor había disminuido. Su vida fue dividida en 3 etapas de 40 años cada una, en las que pasó de ser príncipe en Egipto a pastor en Madián y finalmente a líder del pueblo de Israel. Su longevidad fue clave para cumplir su misión, pues sin ella no habría guiado a Israel a través del Éxodo, recibido la ley, ni preparado a la siguiente generación para entrar en la tierra prometida. Job es otro caso notable de vida prolongada después de haber enfrentado una prueba devastadora. Su historia comienza con una vida próspera, pero luego pierde a su familia, su salud y sus bienes en un tiempo de aflicción extrema. Sin embargo, tras su restauración, Dios le concedió 140 años adicionales. Job 42:16-17 relata que vivió para ver 4 generaciones después de su prueba, lo que demuestra que Dios no solo restaura lo perdido, sino que también prolonga la vida de aquellos que perseveran en la fe. Su longevidad fue una evidencia de que Dios no abandona a los suyos y que su plan trasciende las temporadas de sufrimiento. Caleb es otro testimonio de fortaleza y años extendidos con propósito. Josué 14:10-11 lo presenta reclamando la tierra prometida a los 85 años con la misma fuerza que tenía cuando tenía 40. Mientras la generación de incrédulos pereció en el desierto, Caleb fue preservado porque siguió fielmente al Señor. Su longevidad no fue pasiva, sino que le permitió conquistar la tierra que Dios había prometido. Su testimonio refleja que la vida prolongada no es solo una cuestión de tiempo, sino de propósito, determinación y fidelidad a la voluntad de Dios. El rey David, aunque vivió una vida más breve en comparación con otros patriarcas, experimentó la plenitud de una existencia bajo el favor divino. Hechos 13:36 afirma que después de haber servido a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Su legado no se midió solo en años, sino en el impacto de su reinado y en la promesa mesiánica que Dios estableció con su linaje. Su historia muestra que la longevidad no siempre se mide en cantidad de años, sino en la profundidad del cumplimiento del llamado divino. En el Nuevo Testamento, Simeón es un ejemplo de vida extendida con un propósito divino. Lucas 2:25-26 describe cómo el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Mesías. Su longevidad estuvo ligada a una promesa específica: ser testigo del cumplimiento de la profecía. Cuando finalmente sostuvo al niño Jesús en sus brazos, proclamó que podía partir en paz porque había visto la salvación de Dios. Su vida no se prolongó por casualidad, sino porque Dios había determinado que cumpliría un propósito antes de su partida. Juan, el discípulo amado, es otro caso de longevidad significativa. Mientras que otros apóstoles enfrentaron el martirio en edades más tempranas, Juan vivió hasta una edad avanzada y recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos. Su vida extendida le permitió ser testigo de la expansión del Evangelio y dejar un testimonio escrito que impactaría a generaciones posteriores.
En Juan 21:22, Jesús insinúa que la vida de Juan estaba bajo un propósito especial, dejando claro que no todos siguen el mismo curso, sino que cada vida es preservada de acuerdo con el plan de Dios. Los ejemplos bíblicos demuestran que la longevidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir los designios de Dios. Aquellos que vivieron más allá del promedio no fueron simplemente personas con buena salud o resistencia física, sino individuos con un propósito claro dentro del plan divino. En cada caso, la extensión de sus años estuvo relacionada con la misión que debían cumplir, la generación que debían influenciar y la obra que Dios quería realizar a través de ellos. Las Escrituras revelan que la vida prolongada es una manifestación de la fidelidad de Dios. Salmos 91:16 proclama: «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». La longevidad no se trata solo de una existencia prolongada en la tierra, sino de un tiempo en el que Dios sigue manifestando su gracia y propósito. Aquellos que caminan en obediencia y se mantienen firmes en la fe pueden confiar en que sus días están en manos de Dios y que si Él decide prolongar su vida, será para cumplir una misión mayor. Cada historia registrada en la Escritura confirma que la vida no se mide solo en años, sino en la manera en que se alinea con la voluntad de Dios. Los que han experimentado una existencia prolongada han sido testigos de su poder, portadores de su mensaje y ejemplos de su fidelidad. La longevidad es un regalo que Dios concede según sus planes, y quienes la reciben deben comprender que cada día adicional es una oportunidad para glorificar su nombre y cumplir el propósito para el cual fueron creados. La vida no es solo una cuestión de tiempo, sino de propósito. La Escritura muestra que quienes han vivido más allá de los 70 años han sido preservados con una razón específica. Y la clave para una existencia prolongada no radica únicamente en el deseo de vivir, sino en estar alineado con la voluntad de Dios. No se trata de cuántos días se suman, sino de cómo se emplean. La longevidad sin dirección es solo una extensión del tiempo, pero cuando una vida es guiada por principios divinos, cada año adicional se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios, edificar a otros y cumplir una misión que va más allá de la existencia terrenal. El primer paso para prepararse espiritualmente para una vida larga es reconocer que la verdadera fuente de vitalidad no proviene de la fuerza humana, sino de Dios. En Salmos 36:9 se declara: «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz». Esta afirmación revela que la longevidad no se sostiene en la capacidad individual, sino en la conexión con aquel que da la vida. Quienes se alejan de Dios tarde o temprano experimentan un desgaste que va más allá de lo físico, pues sin Él no hay verdadera plenitud. No se trata de evitar el envejecimiento, sino de vivir con un espíritu renovado, con la certeza de que cada día tiene un propósito dentro del plan divino. La confianza en Dios es el fundamento de una vida prolongada. Isaías 26:3 afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». La paz que proviene de Dios no solo fortalece el corazón, sino que también preserva el cuerpo. La ansiedad, la preocupación constante y el temor desgastan la vida, mientras que la confianza en Dios actúa como un escudo contra todo aquello que busca robar la paz. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con la seguridad de que Dios tiene el control. La fe no solo es un principio espiritual, sino una fuente de vida que renueva las fuerzas incluso en la vejez. La obediencia a los mandamientos de Dios es otro pilar fundamental para una vida plena y larga. En Proverbios 3:1-2 se establece con claridad: «Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz y prosperidad». Quienes siguen los principios divinos no solo encuentran dirección, sino que también son guardados de peligros
que podrían acortar sus días. La obediencia no es una carga, sino un escudo de protección. Cada instrucción de Dios está diseñada para preservar la vida, alejar del mal y asegurar un caminar en bendición. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y un factor clave en la longevidad. Proverbios 10:27 lo confirma. El temor del Señor aumenta los días, pero los años de los impíos serán acortados. No se trata de un temor basado en el miedo, sino en un respeto profundo y una reverencia que lleva a caminar en rectitud. Quienes honran a Dios en su vida diaria, en sus decisiones y en sus acciones, experimentan una estabilidad que se traduce en bienestar y paz. La insensatez y la rebelión contra los principios divinos traen consigo consecuencias que afectan la vida en todas sus áreas, pero el temor del Señor guía por sendas de justicia que prolongan los días. La gratitud y la alabanza son actitudes que fortalecen el espíritu y renuevan el cuerpo. En Salmos 92, 12, 14 se proclama: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aun en la vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. La actitud de un corazón agradecido no solo afecta el estado emocional, sino que tiene un impacto directo en la longevidad. Quienes viven con queja y amargura ven cómo su fuerza se desvanece, pero aquellos que levantan sus ojos a Dios con gratitud encuentran renovación constante. La alabanza no solo es una expresión de adoración, sino una fuente de fortaleza que revitaliza el alma y el cuerpo. El dominio propio es una característica esencial en aquellos que desean vivir largos años con propósito. En 1 Corintios 9:25 se enseña que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La moderación en el hablar, en los hábitos y en las decisiones diarias evita problemas que pueden traer desgaste innecesario. La Escritura advierte que la lengua puede ser un arma que destruye, pero también una fuente de vida. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Quienes practican el autocontrol se resguardan de conflictos, errores y decisiones impulsivas que pueden acortar sus días. El descanso es otro principio divino que preserva la vida. Génesis 2:3 muestra que Dios mismo santificó el descanso al terminar su obra creadora. El cuerpo humano no fue diseñado para el agotamiento constante, y quienes descuidan este principio experimentan un desgaste que afecta todas las áreas de su existencia. Salmo 127:2 declara: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. El descanso no es pereza, sino un mandato divino que permite la restauración de fuerzas y la renovación del espíritu. La compasión y el servicio son señales de una vida alineada con el propósito divino y un factor que influye en la longevidad. Isaías 58:10 y 11 revela que aquellos que se dedican a bendecir a otros experimentan una fortaleza renovada. Si te das a los hambrientos y sacias el deseo del afligido, tu luz nacerá en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, saciará tu alma en tiempos de sequía y dará vigor a tus huesos. La generosidad no solo es una bendición para quienes la reciben, sino para quienes la practican. La vida de aquellos que sirven con amor es fortalecida y su existencia se llena de un sentido que los impulsa a seguir adelante. El acompañamiento y la comunidad son factores que la Escritura señala como elementos esenciales para una vida prolongada. En Eclesiastés 4:9-10 se declara: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. La soledad no solo afecta el estado emocional, sino que puede ser un factor que reduce la vitalidad. Dios creó al ser humano
para vivir en comunión, apoyándose unos a otros y edificándose mutuamente. La conexión con otros trae alegría, propósito y estabilidad. La vida no es solo una acumulación de años, sino una oportunidad para cumplir un propósito divino. Cada principio bíblico revelado es una clave para caminar en una existencia plena y prolongada. La fe, la obediencia, la gratitud, el descanso, la moderación y el servicio no son solo virtudes espirituales, sino factores que impactan la duración y calidad de la vida. La longevidad no es una meta en sí misma, sino el resultado de una vida alineada con Dios. Quienes desean vivir más allá de los 70 años con propósito, deben entender que la vida no depende solo del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Salmos 90:12 declara: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cada día es una oportunidad para glorificar a Dios y vivir conforme a su voluntad. La vida prolongada es un regalo que Dios concede a quienes caminan en sus caminos, confiando en que su tiempo está en las manos del Creador. La vida no es una sucesión de días que se suman sin propósito. Cada amanecer es una página que Dios ha escrito con intenciones precisas, y cada respiro es una oportunidad para caminar en el diseño que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. La pregunta nunca ha sido ¿cuántos años vivirá una persona?, sino ¿qué hará con los años que le han sido concedidos? La longevidad, cuando es vista desde la perspectiva divina, deja de ser solo una extensión de tiempo y se convierte en un reflejo del propósito eterno de Dios en la vida de aquellos que le buscan. No se trata simplemente de añadir días a la vida, sino de añadir vida a los días, permitiendo que cada uno de ellos sea una expresión de la voluntad divina en la tierra. Desde el principio de la humanidad, la vida ha sido un misterio que solo Dios puede revelar. La Escritura deja claro que el tiempo en la tierra es un regalo sagrado que debe ser valorado y administrado con sabiduría. La fugacidad de la existencia es una constante recordada en las Escrituras, como en Santiago 4:14, donde se dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, aunque la vida terrenal sea pasajera, el impacto de una existencia vivida en comunión con Dios trasciende el tiempo. La verdadera pregunta no es cuánto se vivirá, sino cómo se usará la vida que ha sido otorgada. Las señales de longevidad reveladas en la Biblia no son meros indicadores de una vida extendida, sino principios que reflejan la naturaleza de Dios en aquellos que caminan con Él. La presencia de estos principios en la vida de una persona es evidencia de una existencia alineada con los propósitos eternos del Creador. Pero la verdadera clave no es solo identificar estas señales, sino comprender que cada una de ellas apunta a algo más grande que la duración de los años. Apunta a la misión que Dios ha depositado en cada individuo. No se trata simplemente de vivir más tiempo, sino de vivir con intención, asegurándose de que cada día cuente para la eternidad. El valor de una vida no se mide en décadas, sino en la capacidad de reflejar la gloria de Dios en cada estación de la existencia. Hay quienes viven largas vidas y sin embargo dejan poco impacto en la eternidad, mientras que otros pueden tener menos años, pero dejan una huella imborrable en el reino de Dios. Jesús, con solo 33 años en la tierra, vivió con tal plenitud y propósito que su legado transformó la historia de la humanidad para siempre. En contraste, hay quienes alcanzan edades avanzadas sin haber comprendido el llamado divino, sin haber conocido la paz que solo Dios puede dar, sin haber respondido a la voz de su Creador. La longevidad sin propósito es solo tiempo vacío, pero una vida, sea corta o larga, que es vivida en obediencia a Dios, se convierte en un testimonio eterno de su fidelidad. La verdadera vida no se encuentra en la cantidad de años, sino en la comunión con Dios.
En Juan 17:3, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las Escrituras revelan que la vida no se trata solo de respirar y existir, sino de conocer y caminar con Dios. Quienes viven en su presencia descubren que la longevidad no se trata únicamente de un número, sino de la profundidad con la que cada día es vivido. No se trata de aferrarse a la vida con temor al final, sino de vivir con la certeza de que cada día está en las manos del Creador, confiando en que su tiempo es perfecto. La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza en el momento en que una persona decide rendir su vida completamente a Dios. Aquellos que han entendido este principio no temen a la brevedad de la vida, ni se obsesionan con la extensión de sus días, porque saben que su existencia está escondida en Cristo. Colosenses 3:3 lo expresa con claridad: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La verdadera seguridad no se encuentra en la cantidad de años que una persona vive, sino en la certeza de que su destino está asegurado en Dios. El impacto de una vida se mide por la capacidad de influir en la eternidad. Aquellos que han caminado en fidelidad con Dios han sido testigos de que la longevidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para cumplir el propósito divino. Cada año adicional es una oportunidad para extender el reino de Dios, para sembrar en la vida de otros, para levantar generaciones en la fe y para ser testigos del poder transformador de Dios. No se trata solo de vivir más tiempo, sino de asegurarse de que cada día cuente en el plan eterno de Dios. El temor de muchos no es la muerte en sí, sino la incertidumbre de lo que dejarán atrás. Pero aquellos que han vivido en obediencia a Dios no tienen miedo al final, porque saben que la muerte no es el cierre de la historia, sino la entrada a la plenitud eterna. Pablo expresó esta verdad en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida terrenal es solo una preparación para la eternidad, y aquellos que han caminado en los caminos de Dios pueden partir con la certeza de que su existencia ha tenido un significado más allá del tiempo. Las señales que indican si una persona vivirá más allá de los 70 años no son solo predicciones sobre el futuro, sino una invitación a evaluar cómo se está viviendo el presente. La Escritura no presenta estos principios como una fórmula matemática, sino como un llamado a la reflexión. Cada persona tiene la oportunidad de decidir si vivirá sus días de manera que glorifiquen a Dios o si desperdiciará el tiempo que le ha sido dado. La verdadera pregunta no es cuántos años se vivirán, sino si se está listo para vivir cada uno de ellos con propósito, con fe y con la certeza de que se está caminando en el diseño divino. La longevidad sin Dios es solo una prolongación de lo inevitable, pero una vida vivida en comunión con Él es un testimonio de su fidelidad en la tierra. No se trata de buscar la inmortalidad terrenal, sino de asegurar que la vida, sea corta o larga, refleje la gloria de Dios. Cada día que se recibe es una oportunidad para crecer, para servir, para amar y para conocer más a aquel que sostiene el universo en sus manos. La mayor tragedia no es morir joven, sino vivir una vida larga sin haber entendido el propósito para el cual se fue creado. En Salmos 90:12, Moisés hace una petición que resuena a lo largo de las generaciones. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivirlos con entendimiento, con gratitud y con la convicción de que cada uno de ellos es una oportunidad para reflejar la gloria de Dios. Aquellos que comprenden este principio no se preocupan por el número de sus días, sino por la calidad de su caminar con Dios. El tiempo es un regalo que no debe ser tomado a la ligera. La pregunta no es si se llegará a los 70 años o más, sino si se está viviendo cada día
con la conciencia de que fue dado por Dios y que debe ser usado para su gloria. La Escritura no solo revela las señales de una vida larga, sino que también muestra el camino para que cada momento cuente. No se trata solo de vivir más, sino de vivir bien, de manera que al final de la jornada se pueda decir con certeza que cada día fue aprovechado para la eternidad. Dios ha dado la vida como un don sagrado y cada uno es responsable de cómo la administra. No se trata de temer al futuro ni de obsesionarse con el tiempo que queda, sino de vivir con la seguridad de que cada día está en las manos de aquel que sostiene el universo. La verdadera longevidad no se encuentra en los años, sino en la comunión con Dios, porque solo en Él la vida cobra su verdadero significado.